¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con la serie de los mundiales de fútbol y por qué la selección argentina apenas tiene 2 mundiales ganados en tantas participaciones y con tantas estrellas. Para eso tenemos una serie que ustedes pueden ver todas acá. Acá pueden ver los videos que corresponden a esta serie. Y bueno, como decía, vamos a hablar del Mundial 2002. Estamos ya entrando en el siglo XXI y este es un mundial muy especial porque va a ocurrir algo que muchos ya conocen, muy particular. Y es que la selección argentina va a llegar primera en el ranking mundial, algo muy difícil de conseguir, y sin embargo, insólitamente se va a quedar eliminada en primera rueda. Una cosa distinta es quedar eliminado en cuartos de final, en semifinal, pudiendo haber avanzado más, circunstancias que hicieron que Argentina quedara eliminada en una fase cerca de las finales y no haber podido llegar, inclusive perdió alguna final. Pero haber quedado eliminado en primera fase, siendo primero en el ranking mundial, debe ser un hecho prácticamente irrepetible. Yo no creo que haya existido, me parece que nunca existió ningún equipo que haya llegado primero al ranking mundial y que no haya pasado la primera rueda. Es algo bastante extraño. Entonces vamos a contar un poco el proceso. Pero quiero señalar algo que me parece estructural en la selección argentina a partir de 1995 en adelante, que también influye en este mundial y en los siguientes, y es la ley Bosman. La ley Bosman de 1995 implicó que todos los jugadores europeos pudieran jugar en cualquier país. Se abría el mercado de tal forma que había equipos europeos como el Inter o como el Arsenal en aquel tiempo que admitían 11 extranjeros, 11 jugadores que mientras tuvieran el pasaporte europeo podían jugar. ¿Por qué digo esto en el fútbol argentino? Porque esto implicó que muchísimos jugadores argentinos que tuvieran pasaporte europeo, y algunos si no lo tenían se inventaban algún abuelo en Italia o en España, porque eso también pasó, se fueran a jugar a Europa. Entonces, ¿qué determinó esto también? Primero, muchísimos más jugadores con fuertes cuentas bancarias y con una distancia social con la gente muy importante. Y lo segundo también que pasó fue un distanciamiento futbolístico, táctico. Es decir, el fútbol argentino de élite se transformó en jugadores, entre comillas, europeos. Es decir, jugadores que ya estaban acostumbrados a un sistema europeo durante todo el año y cuando venían a la selección argentina, que eran pocos días al año, tenían que adaptarse a este sistema. Marcelo Bielsa, que fue el entrenador elegido por la típica situación que había en el fútbol argentino, que yo les comenté en la serie, que Julio Grondona, mientras fue presidente, que lo fue desde el año 79, decidía casi siempre contratar como técnico de selección, no por un lineamiento, no por un proyecto, sino directamente por el que había salido campeón en ese año con su equipo. Es decir, terminaba el Mundial, ¿quién es el técnico que sacó campeón a un equipo? Bueno, fulano de tal, a ese lo contrato. Bueno, en este caso, como antes fue Pasarela, ahora fue Marcelo Bielsa, que acaba de salir campeón con Vélez. Bielsa ya había salido campeón con Newell's, entonces Grondona lo tenía un poco en carpeta, le pareció alguien serio y lo convocó. ¿Cuál era el tema? Que Bielsa, como suele pasar en la AFA, en la selección argentina en general y en el fútbol argentino, las cosas nunca pueden ser fáciles. Hay que complicarlas si son sencillas. Entonces, ¿a quién fue a ver Grondona? A un Bielsa que ya había sido contratado por el Español de Barcelona. Entonces, ¿qué pasó? Se sucedieron los tironeos, porque lógicamente Bielsa estaba con un contrato firmado, había pasado el verano, había hecho toda la pretemporada con el Español y ahora venía nada más y nada menos que la selección argentina para llevárselo. Bueno, todo ese tironeo se solucionó para variar a lo Grondona, es decir, con un par de partidos, un partido en el que la selección argentina se presentó en la fiesta del centenario del Español como club y bueno, más otro tipo de cuestiones. Bielsa terminó tironeado a favor de la selección argentina y empezó a dirigir a esta selección. Bielsa se va a encontrar con una situación rara también en otro aspecto, que es el aspecto de que había 2 Copas Américas en el medio del ciclo de 98, cuando terminó el Mundial de Francia, hasta el Mundial Japón-Corea 2002. Esas 2 Copas Américas van a ser raras para Argentina. La Copa América de Paraguay, por ejemplo, Bielsa va a llevar a jugadores del Boca de Bianchi, un Bielsa que empezaba a tener una especie de grieta con Bianchi también porque eran los 2 técnicos de moda. Los jugadores de Boca no se adaptaron, no fue una buena Copa América, ni Guillermo Barros Esqueloto, ¿se acuerdan los 3 penales cerrados por Palermo contra Colombia, por ejemplo? Y entonces decidió prácticamente a partir de allí apostar a la base de jugadores europeos, como decía. Para Bielsa, y así como desde él en adelante muchos otros técnicos, jugar en Europa va a ser fundamental para estar en una selección. Si uno juega en el fútbol local tiene menos chances. Si juega en Europa, por más que no tenga un gran rendimiento, mientras juegue en un equipo grande, mientras juegue en la elite, ya parece ser suficiente desde el punto de vista tal vez táctico, físico,
de potencia, vaya a saber cuál es la idea de cada técnico, pero a partir de aquí va a ser fundamental jugar en Europa para tener una chance de estar en la selección. Es más, si jugaba un jugador determinado en otro mercado, tiene menos chance aunque tenga una gran actuación en ese mercado. Lo importante es jugar en Europa. Eso también va a determinar el éxodo cada vez mayor de futbolistas a los principales clubes europeos, ¿no? Bueno, y como decía, Bielsa lo que termina haciendo es no sacando partido de la Copa América del 99 y luego viene una extraña Copa América del 2001 en Colombia a la que Argentina decide no ir por razones de seguridad. Extraño, ningún otro país lo decidió, ninguna otra federación. La única federación de las 10 sudamericanas que decidió no participar fue la AFA, la Federación Argentina. Seguramente problemas políticos. Bueno, la cuestión es que la selección argentina se quedó sin jugar esa Copa América, fue reemplazada y no jugó. Entonces Argentina no tuvo más chance de jugar torneos importantes. Así que va a llegar al Mundial 2002 prácticamente basada en los amistosos que ya se organizaban casi todos en Europa para poder aprovechar esos jugadores. Quiero después continuar hablándole de muchas cuestiones que tienen que ver con los jugadores que integraban esa selección, pero antes les quiero pedir por favor que se suscriban, que le den me gusta y que también compartan estos videos. Volviendo a los jugadores, Bielsa va a ser como en Newell's o como en Vélez, es decir, va a ir adaptando un esquema, los jugadores van a ir aceptando este esquema, van a ir aceptando la línea de juego que Bielsa les iba proponiendo y se veía el andar cada vez más seguro del equipo. El gran problema era el vértigo, el gran problema era que ocupar todos esos sectores de la cancha le daba una gran potencia, un gran sistema colectivo, pero le faltaba esa pausa que la selección argentina prácticamente nunca tuvo. ¿Por qué razón? Porque Bielsa no creía en el mejor jugador que para mí estaba en ese momento en condiciones de dirigir la selección, de manejar los hilos del equipo, que era Juan Román Riquelme. Un Riquelme que ya había, ¿se acuerdan? Que en el video del Mundial 98, que también lo pueden ver aquí, nosotros habíamos dicho que Juan Román Riquelme había sido dejado de lado por Pasarela, pero era un Riquelme mucho más joven. El Riquelme de 2002 era un Riquelme ya gran figura, un Riquelme que con Boca se había destacado, que hacía muy poquito que había pasado a jugar en el Barcelona y que después se transformaría en pieza fundamental del Villarreal. Pero no va a ser tenido en cuenta por Marcelo Bielsa y creo yo que este fue un gran error porque a la selección argentina le faltó esa pausa, esa tranquilidad para disputar la pelota, para jugarla, para hacerla circular, para manejar los hilos. Era una selección muy contundente, que iba muy arriba, que llegó a dominar algunos partidos de manera increíble. Por ejemplo, un partido con Brasil por la clasificación al Mundial, fue el partido del Monumental, fue un partido increíble. Pocas veces vi a una selección brasileña tan apocada, tan metida atrás, una cancha de River que parecía inclinada hacia el arco de Brasil, porque el dominio de Argentina fue tremendo, a tal punto que Elber, que era el centrodelantero brasileño, corría a los defensores argentinos. Pocas veces se había visto una superioridad tal. También hay un partido previo al Mundial en el que la selección argentina le pega un baile descomunal a la selección italiana en Roma. Es decir, la selección argentina realmente tiene un equipo muy fuerte, muy consolidado, donde los jugadores habían aprendido a entender lo que pasaba con Bielsa, lo que Bielsa pretendía, pero lo que faltaba a ese equipo era simplemente un engranaje, una pieza más del engranaje, que era la pieza fundamental para mí, que es la del número 10, la del jugador que maneja los hilos del equipo, que tenía que haber sido Riquelme. Bielsa pensó en Pablo Aimar, pensó en Ariel Ortega, pero eran jugadores de otras características que no terminaban de encajar. Y después, como decía, mucho jugador europeo. Entonces, en síntesis, esa selección argentina va a estar en una situación en la que va a llegar al Mundial muy bien colocada. Argentina se clasifica sin ningún problema. Raro para una selección argentina en los últimos tiempos es lo de no sufrir la clasificación al Mundial. No la sufrió la selección argentina con este sistema que ya existía para el Mundial 98 en adelante, de jugar todos contra todos, ida y vuelta en Sudamérica. Eso le favorecía mucho a las potencias, como era Brasil o como era Argentina o Uruguay, porque la selección argentina en tanta cantidad de partidos, con tan buenos jugadores, saca ventaja. Pero nunca la había sacado con tanto exceso, con tanta distancia sobre los rivales, como pasó para el 2002. Entonces era lógico pensar que la selección argentina era candidata, que la selección argentina llegaba al Mundial como con chances realmente de salir campeona, más allá de esto que cuento de Riquelme. Pero claro, va a venir el sorteo del Mundial a fines de 2001, ese sorteo del Mundial va a determinar un grupo muy malo para Argentina, muy malo. Ya sabía de entrada que iba a ser un grupo muy complicado. ¿Por qué digo esto? Porque primero tocó un grupo realmente complicado. Es decir,
La selección argentina venía como candidata, pero claro, si después aparece en el sorteo del Mundial un grupo en el que toca Inglaterra, que era otro campeón del mundo, eso era poco habitual. Dos campeones del mundo en un mismo grupo. Parecía como que la FIFA había acomodado el Mundial de una manera particular, como siempre hace, para que los locales tengan alguna chance. Pero eso implicó que la selección argentina se viera con la misma Inglaterra, la que había eliminado en un durísimo partido de cuartos de final del Mundial 98, y ahora la iba a tener en la fase de grupos. Una Inglaterra hambrienta por poderse vengar rápidamente 4 años después de aquella derrota. Iba a tener a Suecia en el grupo. Suecia, una selección siempre de clase media, pero una selección con muchísimos jugadores en la Premier League inglesa y que además había quedado invicta en la clasificación al Mundial. Es decir, casi dos equipos ingleses, un equipo inglés que era el original y un equipo sueco con muchos jugadores en la Premier League inglesa. Y por si faltara poco, una potencia africana como era Nigeria. Hay que recordar que Nigeria le había ganado la final olímpica argentina pocos años antes, y entonces esa base nigeriana iba a jugar justamente ese mundial. Es decir, que los tres rivales de grupo iban a ser rivales muy complicados con los que Argentina iba a tener que disputar palmo a palmo dos lugares nada más de clasificación para las fases finales. Bueno, ¿qué terminó pasando? Realmente terminó la cosa muy complicada. Pero antes quiero decir algo más. Bielsa iba a tener otro tipo de situaciones muy complicadas que iba a ser con la gran parte de la prensa poderosa del país. ¿Por qué digo esto? Porque Bielsa no iba a dar entrevistas exclusivas. No me quiero extender mucho porque además ustedes, esto les recomiendo fervientemente que vean el video que está aquí en el que hablo de Bielsa en general. Ahí hablo de toda la problemática que Bielsa tuvo que enfrentar con la prensa argentina por este asunto de los 4 años del Mundial. Pero vamos a ir enfocados ya a los previos al Mundial. La selección argentina juega un amistoso, por ejemplo, contra Camerún en marzo, un amistoso en el que mostró que había cierta paridad con los equipos africanos. A Argentina le costó mucho ese partido contra Samuel Eto'o, que jugaba, por ejemplo, en Camerún. Este partido se jugó en Suiza, estuvo en ese partido en el que jugó, por ejemplo, Claudio Canigia. Bueno, Canigia después no iba a tener tanta preponderancia en el equipo, un Canigia veterano, que iba a estar en el banco de suplentes, tampoco iba a estar Saviola, que era un jugador veloz, que yo creo que debió estar en esa selección y que ya se destacaba en River, pero básicamente se puede decir que la mayoría de los jugadores eran los demás, salvo Riquelme o Saviola, el resto eran jugadores que tenían que estar. El problema comenzó con, por ejemplo, algunas versiones que había ya los días previos al Mundial con que Crespo estaba, que sí, que no, que iba al Barcelona y que era un jugador muy importante para Bielsa porque aquí va a haber otra cuestión, que es el tema del doble 9. Muchísima prensa, muchísima gente, a partir de lo que la prensa decía, entró a exigirle a Bielsa y no entendía por qué no jugaba la selección argentina con doble 9, con Crespo y Batistuta. Simplemente no jugaba con doble 9 porque Bielsa no creía en eso, no creía en eso. Es más, en el nerviosísimo partido final contra Suecia, en el tercer partido en el que Argentina necesitaba sí o sí ganar, me tocó discutir con algunos periodistas que están atrás mío en el estadio, en el estadio japonés, porque realmente la selección argentina estaba necesitada de ganar y los periodistas decían, ¿por qué no pones ahora a Crespo junto a Batistuta? ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué es necio? Bueno, es que Bielsa murió con las botas puestas. Bielsa pensaba que eso no era lo que convenía y entonces no iba a cambiar a último momento. Y de hecho no lo cambió. Pero la selección argentina empezó ganando. Lo engañoso fue eso. La selección argentina le empezó ganando ajustadamente a Nigeria, entonces generó una gran ilusión. Porque claro, partir en un grupo tan difícil, con los 3 puntos, y después venían los 2 partidos con Inglaterra y Suecia, uno pensaba que Suecia era un rival ganable y que aunque con Inglaterra hubiera algún traspié o algún empate, las posibilidades de clasificarse eran muchas. El gran problema que hubo fue que los resultados de los otros partidos no ayudaron y que Argentina terminó perdiendo con Inglaterra con aquel gol de penal de David Beckham. Eso lo complicó muchísimo a Argentina, porque por la alquimia de los demás resultados llegó al tercer partido teniendo que ganarle sí o sí a Suecia. Ustedes fíjense que la selección argentina había jugado 2 partidos, de los que había ganado uno y había perdido uno. Sin embargo, casi estaba necesitando ganarle a Suecia, que con el empate pasaba. Claro, un equipo sueco grandote, con algunos jugadores con cierta técnica, que encima invocó un gol de tiro libre de Svensson, que probablemente de 10 tiros desde ese lugar invocara 1 o 2 nada más, pero bueno, invocó ese tiro libre y a partir de ahí Argentina fue a remolque, porque Argentina necesitaba meter 2 goles
cada vez el tiempo era menor, los nervios jugaron un partido importante y terminó empatando, pero no le alcanzó para más. Esta fue la situación. Ahora, también es cierto que la selección argentina nunca encontró el rumbo, que nunca encontró el mismo juego que había tenido en 2001. Y otra cuestión importante que va a ser, creo yo, decisiva, y que se habló mucho de esto, la preparación física. La selección argentina, lamentablemente, en su proyección tuvo el pico un año antes. Llegó a ser número 1 del mundo en el ranking y llegó a jugar, como les decía, partidos brillantes como contra Italia, un año antes del Mundial. En el momento del Mundial la selección argentina estaba ya en la curva descendente, no era el mejor momento, le tocaron rivales muy difíciles y no lo supo derrotar, no lo supo ver, no supo generar ese fútbol que había tenido en otro momento. Y terminó siendo un fracaso que cómo calificarlo, ¿no? Porque el Mundial dura un mes, ese mes fue un fracaso, pero en el total del ciclo de 4 años realmente se puede decir que hubo momentos muy buenos, la clasificación se logró muy bien y que entonces fíjense qué extraño que Julio Grondona, habiendo un fracaso como ese, con el exitismo de un fútbol como el argentino y de un público tan exigente como el argentino, cuando volvieron a Buenos Aires decidió renovarle el contrato. Esto creo que no es casualidad, es porque realmente se había hecho un buen trabajo de fondo. Al fin de cuentas, la selección argentina terminó no ganando o no clasificándose, pero sufriendo 2 goles, y fíjense ustedes que uno fue de penal y el otro de tiro libre. Es decir, que no hubo ningún gol en contra en todo el Mundial de jugadas simples. Fueron simplemente 2 jugadas de pelota parada. Es decir, solamente por eso la selección argentina no pudo avanzar en el Mundial. Claro, no es un mero detalle no avanzar en el Mundial, pero hay que tener en cuenta también estas cosas a la hora de evaluar, y Grondona lo pudo evaluar. Ahora, mucho más allá de eso, hay que también tener en cuenta que esta selección argentina no tuvo algunos jugadores que fueron importantes. Las convocatorias y las no convocatorias de jugadores terminaron, a mi gusto, a mi parecer, siendo decisivas. Hasta la próxima.